Hablemos de la anatomía de las cartas en Lorcana. En Disney Lorcana existen 4 tipos diferentes de cartas: personajes, acciones, objetos y locaciones. Veamos cuáles son sus características, similitudes y diferencias. Empecemos con las cartas de personajes. La parte más vistosa de las cartas es el arte, que es la ilustración que nos ayuda a identificar la carta a primera vista. Cada carta tiene un costo señalado en la esquina superior izquierda. En este caso, este Stitch costaría 2 de tinta ser invocado. Además, algunas cartas tienen un icono entintable, que es este círculo dorado, lo que nos indica que esta carta puede ser convertida en tinta. Las cartas no entintables carecen de este círculo dorado alrededor de su coste. Debajo del arte podemos encontrar el banner de tinta, que nos indica el color al que pertenece la carta. En este caso, este Stitch es una carta esmeralda. En este banner de tinta encontramos el nombre del personaje. En este caso, esta es una carta de Stitch y la versión del personaje. Este es un Stitch Alien Buccaneer. Podemos tener muchas cartas de Stitch, pero solo hay una carta de Stitch Alien Buccaneer. Los personajes tienen un número de fuerza, que es el número de daño que infringen al desafiar o ser desafiados. Y también tienen un número de willpower o tenacidad, que es el número de daño que pueden acumular antes de ser desterrados. En este caso, si este Stitch acumulara 4 contadores de daño, sería desterrado. Luego tenemos el icono de tinta, que refuerza la tinta a la que pertenece esta carta. En este mismo renglón aparece la clasificación del personaje o las clasificaciones del personaje. Este Stitch es un Flopper, un Hero, un Alien y un Pirata. Hay otras cartas que tienen dinámicas con estas clasificaciones. Por ejemplo, existe una carta que impide que los héroes obtengan daño en desafíos, y este Stitch, como es un héroe, se beneficiaría de este efecto. Al mismo tiempo, hay otra carta que impide a los piratas questear, por lo que Stitch, al ser un pirata, también se vería afectado por este efecto. Luego tenemos el Flavor Text, que no todas las cartas tienen Flavor Text. Esto es una frase que no tiene ningún efecto en el juego. Algunas cartas tienen keywords, que es este texto en negritas. En este caso, este Stitch tiene la keyword de Shift, lo que quiere decir que, aunque es un coste 4, si usamos su efecto, podemos invocarla por solo 3 de tinta si la ponemos encima de otra carta de Stitch previamente invocada. Hay muchas otras keywords, como los evasivos, los boost, rush, etc. Y estas son como habilidades predefinidas. Por otra parte, las habilidades tienen nombres propios y suelen ser más complejas y más personalizadas que las keywords. Luego tenemos el símbolo de lore en las cartas, estos pequeños diamantes blancos, que es el número de lore que genera el personaje si se va de quest. En este caso, este Stitch generaría 2 puntos de lore si el jugador decidiera mandarlo de quest en su turno. En la parte inferior de la carta tenemos mucha información: el nombre de la ilustradora o el ilustrador del arte, el símbolo de copyright, el número de la carta. Este Stitch es la carta número 72 de su set. El lenguaje en el que está la carta. Esta carta está en inglés, también hay cartas en francés, en alemán, en japonés. Y este numerito es el set al que pertenece la carta. Este Stitch es una carta del set 6. Finalmente, en el centro tenemos el símbolo de rareza de la carta, las cartas de acciones. Las acciones, a diferencia de los personajes, no tienen willpower ni fuerza. Las podemos identificar porque en su renglón de clasificación tienen la palabra acción. Existe un subgrupo de acciones llamadas canciones. También está descrito en ese renglón, que es una canción. La diferencia entre las acciones simples y las canciones es que para jugar el efecto de las acciones debes de gastar tinta, mientras que las canciones pueden ser cantadas por un personaje. En este caso, esta es una canción de 3, por lo que un personaje de coste 3 o superior podría cantar esta canción y hacer este efecto sin usar tinta. Aparte de eso, pues las cartas de acciones y las canciones tienen su arte, su coste de tinta, pueden o no ser entintables, tienen su banner de tinta, el nombre de la carta, el icono de tinta. Algunas canciones tienen keywords, tienen el texto que describe el efecto de la carta, el nombre de la ilustradora o ilustrador. En el caso de las canciones, el símbolo de copyright también acredita a la autora o autor de la letra de la canción. Y también podemos encontrar su número de carta, el lenguaje de la carta, el set de la carta y su icono de rareza. Los objetos. La característica más distintiva de los objetos es este marco dorado que rodea el arte. En el apartado de clasificación podemos ver que dice item.
Como las otras cartas tienen su arte, su coste, pueden o no ser entintables, su banner de tinta, el nombre del objeto, su icono de tinta, texto que describe el efecto de la carta. Algunos objetos tienen flavor text y podemos encontrar también la información sobre ilustradora, su ilustrador, el símbolo de copyright, el número de la carta, el lenguaje de la carta, el set de la carta y su icono de rareza. Las locaciones. La característica más distintiva de las locaciones es que su arte es horizontal y estas cartas cuando están en el campo deben de permanecer en esta posición. Además, en su renglón de clasificación aparecen como locación. Otra característica única de las locaciones es que tienen un costo de viaje, que es el número de tintas que tienes que pagar para poder mover un personaje dentro de esta locación. En ese caso, el coste para meter un personaje en el RLS Legacy sería 3 de tinta. Las locaciones, como los personajes, tienen willpower o vida, ya que pueden ser desafiadas. Y si acumulan el número de contadores de daño igual o superior a su willpower, son descartadas. Tienen un coste, pueden o no ser entintables. Algunas locaciones pueden hacer lore. El símbolo de lore de las locaciones es diferente del de los personajes porque las locaciones no pueden irse de quest. Los jugadores solamente pueden ganar el lore descrito en la carta si estas cartas están en su lado del campo al inicio de su turno. Las cartas de locación también tienen su nombre y su versión, tienen su banner de tinta, su icono de tinta, la descripción de sus efectos, el nombre de la ilustradora o el ilustrador del arte, el símbolo de copyright, el número de la carta, el lenguaje de la carta, el set de la carta y el icono de rareza. Estos son los 4 tipos de cartas en Disney Lorcana, sus características generales y cómo puedes identificar a cada una de ellas. Esto es todo por hoy, hasta la próxima, chao.